yo, pero sin dudar. Y entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez buscaré darle la historia un final. No consigo fingir que no fue nada para mí. Esta vez buscaré darle la historia un final. Sin ti. Bueno, muy buenas noches, queridos oyentes. Sean bienvenidos a su canal favorito, Psicología Estéreo 109.8. El día de hoy les tengo una gran noticia porque en nuestra nueva sección de Denuncia, no te quedes callado, tenemos a dos grandes invitadas. Nuestra primera invitada es la doctora psicóloga clínica, Camila. La tenemos por ahí. Camila, ¿cómo estás? Hola Valentina, sí, acá estoy. Muchísimas gracias por su invitación y buenas noches a todos los psicoyentes. No, a ti muchas gracias por estar aquí y permitirnos estar en este espacio. Y bueno, nuestra segunda invitada, muy especial, nos va a contar un poco de un caso que sí, acerca de su vida personal. Está dispuesta a contarnos acá, está muy contenta de estar acá. Ella es Nicole. Nicole, ¿estás por ahí? Hola Valentina y hola a todos. Muchas gracias por permitirme estar acá y contar mi historia. No, muchas gracias a ti por estar acá y estamos muy contentos de que estés acá. Entonces, bueno, queridos oyentes, les voy a contar un poquito de qué va a ser esta sección. Esta sección la vamos a hacer un poquito más charladito, más habladita. Queremos que ustedes interactúen mucho, estén muy atentos, muy activos con las redes sociales. Vamos a estar muy activos en Twitter, vamos a estar escuchándolos, oyéndolos y leyéndolos en el hashtag psicodenuncias. No lo olviden, por Twitter nos pueden hacer sus preguntas del caso, intereses, problemas que vean. Y bueno, entonces Nicole lo que va a hacer es contarnos un poco de su historia personal, lo que vivió, que es de gran interés para muchos oyentes que yo creo que están acá, que no les pasa y que tienen preguntas. Entonces, bueno, Nicole, si quieres adelante, cuéntanos tu historia. Yo sé que es difícil estar acá, pero nos alegra mucho que nos la puedas contar. Muchas gracias Valentina. Nada, pues por dónde empiezo. Es una historia muy complicada, me duele mucho, pero pues nada. Todo empieza cuando tenía 15 años. Mis papás me maltrataban, a mí y a mi hermanito tiene 11 años. Él y yo siempre hemos sido muy unidos y de verdad ver cómo mis papás lo trataban a él a mí me partía el corazón. Ambos nos pegaban, nos maltrataban también verbalmente. Llegó un punto en que hasta nos quemaron con las planchas de la casa, tenemos cicatrices, nos golpeaban con los cinturones, con los zapatos, con los sartenes quemados. O sea, verdad, una violencia que nosotros no entendíamos porque no tenía sentido y lo hacían así como de repente, como sin ningún motivo aparente. Nada, pues yo después de esto empecé a tener muchos problemas de autoestima, empecé a tener también problemas como de agresividad, empecé a ser una niña infeliz, básicamente. Yo iba al colegio y me iba muy mal en las calificaciones, no estaba pasando las materias, no era feliz, era grosera con mis compañeros, con mis profesores, empecé a ser una niña completamente diferente hasta el punto en que llegué a pensar en matarme, o sea, llegué a pensar en el suicidio. Eso fue ya como tocar fondo para mí, porque yo nunca había tenido esos pensamientos. Así que nada, me dije a mí misma como que tenía que acudir a un psicólogo. Eh, entonces, pues un día, no sé, muy conciencialmente estaba caminando por la calle de regreso a mi casa y encontré un anuncio ahí en un poste de un psicólogo que era psicólogo clínico, que tenía un máster, que yo no sé qué. Pues nada, yo dije como, bueno, pues seguramente esto me puede ayudar a algo. Lo contacté, me dio la cita, fui a su casa, bueno, fui a su consultorio, que terminó siendo su casa, o sea, pueden creer eso. Era en el garaje de la casa de la consulta. Y nada, básicamente empezó como a hacerme preguntas de lo que me estaba pasando, lo que sea. Le conté la historia y fueron como 2 sesiones así, no hizo absolutamente nada, ni siquiera me pidió que denunciara a mis papás, que es algo que pues, yo supongo que debería hacer, porque pues ya, o sea, yo era muy vulnerable y no tenía el respaldo de nadie y ni siquiera él me estaba ayudando en nada. También, pues yo le conté que yo le pedía mucho a Dios que me guiara,
pues que no, yo no sabía qué hacer, que me ayudara a quitarme esos pensamientos suicidas que estaba teniendo. Y él simplemente me empezó a juzgar, a decirme que yo porque creía en Dios, que a mí qué me estaba pasando, que Dios no existía, que eso era pura imaginación mía y creencias que me metieron, no sé, pues en cualquier lado, en el colegio, mis papás, pero que eso no existía. O sea, además a meterse con mi religión, como que en serio nada que Ok. ver. Uy, Nicole, entonces por lo que veo, o sea, este caso es tremendo y por lo que me estás diciendo y lo estás contando, digamos, inicialmente, entonces tú te das cuenta que ese anuncio público era, digamos, que falso, ¿no? Porque terminó siendo en una institución así, digamos, con nombre, sino en el garaje de la casa Ujú. y digamos que era falso la información que él daba, ¿no? No tenía ningún marketing o alguna, digamos, diplomado o Nada, especialización en algún de psicología clínica o algo así, ¿no? Nada. nada, absolutamente nada. Además el garaje estaba de verdad una cosa que uno dice, terrible, o sea, no, eso no tenía nada de consultorio, ni siquiera de casa, o sea, era una cosa que yo decía, que incómodo estar acá, de verdad. O Claro, y tampoco te dijo como el objetivo de las sesiones, no te dijo qué técnicas iban a hacer, ¿te explicó nada. algo? O sea, yo realmente no sé mucho del tema, pues por eso asistí al psicólogo, pero pues yo sí esperaba que me hiciera un tipo de consulta, ¿sabes? Como, no sé, ayudarme a salir adelante, no sé, con las técnicas, lo que sea, pero realmente él solo me hizo preguntas y aparte que ni siquiera me ayudó, me juzgó por mi relación con Dios, ni siquiera me dio consejos de qué hacer frente a la situación legal de mis papás contra mi hermano, o sea, lo que está haciendo con mi hermano y conmigo, o sea, de verdad, no, todo mal. Sí, claro, no, pues no te preocupes, para eso está aquí nuestra psicóloga que nos va a ayudar a discutir un poco esto. Entonces, yo creo, doctora, yo creo que acá hay un grave, digamos que violación, digamos, ante los anuncios públicos y ante la parte que no, el psicólogo no le explicó ningún objetivo de la sesión, ¿cierto? Pues usted nos dirá más, doctora. Sí, pues primero que todo, gracias Nicole por contarnos todo lo sucedido. Debe haber sido muy difícil para ti y gracias por estar acá y que todos nuestros oyentes se enteren de lo que también sucede. Y sí, Valentina, todo lo que tú dices es verdad. Y acá quiero dejar claro unos puntos súper claves, los cuales fueron violados y agredidos en tu proceso terapéutico. Entonces, como Valentina lo decía, podemos empezar con el artículo 2, título 2, que son los principios generales, el cual establece que los anuncios que el psicólogo hace sobre su cargo, sobre su profesión, deben de ser cuidadosas y objetivamente estipulados, también en plataformas cuidadosamente construidos. Además, lo que tú también nos mencionabas, el principio, hay una violación del principio de autonomía, ya que el psicólogo no te dice qué procedimientos va a realizar. Tú llegas a donde el psicólogo te dice de qué enfoque es para que tú tengas conocimiento, que más o menos cuál es el proceso que va a realizar para que tú así tengas un conocimiento y puedas elegir sobre si está bien para ti o por el contrario, declinar ese proceso y no ir a asumir la terapia con ese terapeuta. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Muy interesante esto. Entonces, queridos oyentes, ya saben, comentando con el hashtag psicodenuncias, opinen todas las preguntas que tengan. Nicole, si quieres, cuéntanos un poquito qué pasó después, por favor. Nada, literal, básicamente no pasó nada. Eh, Mis papás siguieron abusando de mi hermano y de mí mucho tiempo. Fueron muy agresivos por como 3 años más, hasta que yo ya cumplí la mayoría de edad y yo dije, me voy a responsabilizar de mi hermanito y de mí. O sea, yo no puedo permitir que sigan abusando de esta forma. Y con respecto al psicólogo, pues realmente no hizo o sea, no hizo nada. Entonces, pues por eso estoy acá contando mi historia, porque yo no quiero que la gente que esté teniendo problemas como yo los tuve se dejen engañar por cualquier publicidad que van en la calle, creyendo que es una persona que realmente los va a ayudar, cuando es una persona que solo está pensando en su parte económica y en conseguir plata de una forma ilegal, de una forma que, o sea, él ni siquiera tenía una maestría, ni siquiera tenía el título de pregrado de psicología, o sea, él ni siquiera estudió la carrera, entonces, pues realmente, tanto como el caso de mis papás, que no se dejen
no se dejen de nadie, o sea, ni siquiera aunque sean sus papás, ustedes no tienen por qué aguantarse que los agredan de esa forma. Y por el lado del psicólogo, no dejarse convencer de unos anuncios y menos por la desesperación, sino que si tienen los contactos, no sé, en el colegio, ya sea si tienen la confianza con algún psicólogo o algo, no sé, de la institución, poderle contar la historia que los guíe para ver qué hacer, pero no dejarse. Ok, Nicole, sí, yo creo que veo aquí varias violaciones de principios, de leyes, de normas. Digamos, doctora Camila, esto que dice Nicole, que no hizo nada, que 2 sesiones después le dijo como no, ya no puedo seguir contigo, o algo así, nos contabas, Nicole. Esto, si no estoy mal, el artículo 35 nos habla de esto, ¿no? Pero pues, doctora Camila, usted sabe más de esto. Sí, Valentina, espérame un momento, desglosamos un poco lo que nos ha comentado Nicole. Y aquí también se transgredió el principio de veracidad, porque ella bien nos comentaba que en los avisos que hacía el psicólogo, él le mencionaba que tenía maestría, especialización, pero que en realidad no tenía nada. Entonces, la veracidad de la información sobre sus estudios y competencias es prácticamente nula. Así que este principio claramente se ve agredido. También está gravemente agredido el principio de no acudir o darle a Nicole una ruta específica para la denuncia sobre la agresión que estaba siendo víctima y asimismo el psicólogo no denunció ni rompió su secreto profesional ya que estaba corriendo en peligro la vida de Nicole. Entonces es la violación del artículo 14, el cual indica que el psicólogo debe informar a los organismos competentes sobre violaciones de los derechos humanos. Claro, estaba en riesgo la vida de Nicole y del hermanito, o sea, no romper el secreto profesional, ni ante ella ni ante terceras, porque perfectamente ellos dos hubieran podido haber muerto. Claro, exacto, así es. Y además no era solo Nicole, también era su hermano menor el que estaba siendo agredido y violentado por los papás. Sí, claro, yo creo que aquí veo una negligencia tan grande por parte de este psicólogo, una falta de responsabilidad, que es una violación a su ética como profesional. Además, digamos, si nos dice que no tenía, digamos, ni siquiera pregado, es decir, yo asumo que no tenía ni siquiera tarjeta profesional. Y esto es un grave acto por parte del psicólogo. Así es, el psicólogo tiene que sí o sí, según el Colegio Colombiano de Psicólogos, ejercer teniendo su tarjeta profesional. Sí, claro, no, eso me parece terrible. Vale, Nicole, muchas gracias por compartirnos estos. Entonces, bueno, vamos a mirar qué preguntas nos han hecho en Twitter. Pero vale, antes de que continúes con las preguntas, ahora que pues, me preguntaron en qué terminó el proceso y todo, se me olvidó comentarles que de hecho él me dejó botada como a la mitad del proceso. O sea, ni siquiera iniciamos un proceso porque nunca me hizo como un tipo de terapia ni nada, pero a pesar de eso, de que le pagué como 3 consultas, él ni siquiera, o sea, él después de eso me remitió con otro psicólogo, porque ni siquiera ya sé si creerlo, o sea, la verdad después de eso obviamente no fui de la persona que me recomendó, pero él me dejó botada en la terapia que me estaba haciendo supuestamente, o sea, él ni siquiera fue capaz de responder por eso que me estaba pasando. Claro, no, esto es gravísimo. Era de hecho lo que decía, digamos, de lo que conozco un poquito del artículo 35. Si quieres, doctora Camila, cuéntanos un poquito qué pasa aquí en este caso. Así es, Valentina, como tú lo dices, se transgredió el artículo 35, el cual habla de que el psicólogo solamente podrá excusar la atención en un caso de interrumpir la prestación de servicios por 4 motivos. El primero es cuando no corresponde a su campo de conocimiento o se limita en cuanto a su competencia. El segundo es cuando el consultante se rehúse a la intervención con el psicólogo. El tercero es cuando el usuario no acepta los costos de la intervención. Y por último es por enfermedad o imposibilidad física del psicólogo para prestar la atención. Vale, claro, aquí perfectamente hemos reflejado esto. Terrible, ¿no? Terrible este caso del psicólogo. Pero bueno, entonces así vamos a pasar a las preguntas, ya que están muy activos en este. Vamos con nuestra primera oyente, que es Claudia Alves. Nos dice qué debió haber hecho el psicólogo cuando ella dijo que se quería suicidar. En este caso, pues Nicole. Bueno, esto es
algo difícil, ya que como Nicole nos comentó, era menor de edad. Y más encima, sus tutores legales, en este caso sus papás, eran los que la violentaban física, verbal y psicológicamente, tanto a ella como a su hermano. Entonces, acá lo que se debe hacer es romper el secreto profesional, aislar a Nicole y a su hermano de los primeros violadores, que en este caso son sus padres, y ejercer una ruta denunciando a las entidades correspondientes los hechos de los que estaba siendo víctima Nicole y su hermano. Claro, lo que tú decías, Camila, era lo de romper el secreto profesional y decirle, mira, yo no quiero que llegues hasta esas circunstancias, por lo cual debo notificar esto antes de las autoridades encargadas para que tu vida ni la de tu hermano sigan corriendo riesgo. Así es, Valentina. Entonces, Y para que recordemos a todos nuestros psicoyentes, el secreto profesional solamente se rompe en tres instancias. La primera, en que la vida de la persona está en riesgo. La segunda, en que la vida de terceros está en riesgo. Y la tercera, porque un ente judicial pide romper el secreto profesional. Y yo quiero hacerle una pregunta a Nicole, si nos quisieras comentar si en algún momento el psicólogo te pidió un consentimiento informado, haciéndote saber estos tres principios, por así decirlo, cuando él tenía que romper el secreto profesional. No, o sea, es que es lo que les digo, yo creo que ese señor ni siquiera tenía el pregrado en psicología, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, nunca me pidió nada, ningún consentimiento, ni que le firmara absolutamente nada. Sus preguntas eran muy básicas, nunca fue profundo en nada, nunca interiorizó nada. Realmente yo siento que este señor fue un estafador, él solo quería lucrarse, por decirlo así, como de mi problema. Entonces utilizó mi problema para él ganar plata con sus supuestas consultas y su supuesta ayuda. Y yo, inocente de 15 años, simplemente le creí, pero pues realmente él nunca me hizo firmar nada ni hacer nada. terrible, terrible este Bueno, caso, acá son las cosas que se sí, deben denunciar, sí. exacto. Y también acá hay que hacer énfasis también en que así el psicólogo tenga su tarjeta profesional y tenga su pregrado, tiene un cierto límite en competencias en su acción profesional. Nosotros como psicólogos no podemos ejercer simplemente con un pregrado de psicología clínica, ya que transgrede nuestros límites de conocimiento. Para esto necesitamos profundizar, hacer especializaciones, maestrías en el campo que vamos a ejercer y así tener conocimiento sobre cómo aplicar eh, investigación basada en la evidencia y así siempre velar en pro del bienestar, la integridad y dignidad de nuestros pacientes. Sí, claro, muy importante eso que dices, Camila, muy cierto. Bueno, vamos con nuestra segunda pregunta. Bueno, espero que a nuestros oyentes, a nuestro oyente y nuestros psicoyentes les haya quedado claro muy esto. Acuérdense, tengan muy en cuenta esto, no se dejen engañar por esos anuncios, tengan en cuenta muy presente esto que ese espacio es enriquecedor para que conozcan esto. Bueno, nuestra segunda pregunta es, ¿qué debo de hacer cuando me encuentro en estos casos? Yo creo que de pronto nuestro psicoyente hace referencia a cómo encontrar casos así de terapeutas, de psicólogos, ¿será Valentina? Sí, claro, aquí nos está diciendo que sí, cuando encuentra un psicólogo así. Pues el caso más prudente es denunciarlo hacia los entes responsables, digamos el Colegio Colombiano de Psicólogos, para que lo investiguen y si es el caso, tener que quitarle la tarjeta profesional ya que está agrediendo, como lo hemos analizado, varios artículos y principios de la ética que ejerce la profesión del psicólogo. Claro, sí, esto es totalmente, y esto debería Estoy de ser acuerdo. incluso cárcel, ¿no? O sea, por anuncios falsos, negligencia, irresponsabilidad, todos los principios que violó el bienestar del usuario, donde quedó. Esto incluso puede repercutir en de pronto algunos años de cárceles, ¿no? De cárcel. Sí, como te digo, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la entidad responsable es la que hace el juicio y hace el análisis de cada caso para dictar qué es lo más razonable en este caso.
Sí, claro, ¿no? Y además la integridad donde queda, ¿no? La integridad de ese psicólogo y, ay, no, terrible. Y el buen nombre de la psicología, donde queda, me parece terrible esos casos, pero bueno, queridos oyentes, les tengo una mala noticia. Les cuento que hasta aquí llega nuestra misión del día de hoy. Muchas gracias por estar pendientes, activos, por escucharnos. Esperamos que les haya gustado mucho esta sección. Acuérdense que las vamos a tener los viernes y sábados de 6 a 7 de la noche. Vamos a estar escuchando sus casos, escríbanos, ya saben, nuestro hashtag, nuestro correo. Siempre vamos a estar aquí pendiente para lo que necesiten. Vamos a tener más invitados, psicólogos. Si Camila nos puede estar acompañando también, muy chévere, pero muchas gracias por su atención y esperemos que les haya gustado esta participación, esta sección y nada, esperamos verlos en un próximo encuentro. Muchas gracias, Muchísimas Camila. gracias Muchas gracias, feliz por noche a todos. permitirme contar las historias. Hasta luego. Gracias, adiós.